Ok, se está grabando. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 19 y está conformado por Ángela Orozco, Sofía del Bosque, María José Alvarado, Laura Treviño y Jesús Isaac Robledo, y vamos a hablar de las expresiones artísticas, en específico del arte en el mundo prehispánico a la colonia. Comenzando con el contexto histórico, es importante mencionar que la historia prehispánica de México comienza con la llegada de sus primeros pobladores hace 20.000 años aproximadamente, y se le conoce por ser el periodo de la historia anterior a la conquista y colonización española que comenzó en 1521. Cuando llega el hombre a América, se fueron desarrollando y mezclando y al mismo tiempo adaptando diversas culturas, y esto radica en el desarrollo de lo que hoy conocemos como Mesoamérica y Aridoamérica. Estas dos civilizaciones dieron paso al conocimiento y al arte, ya que se narraban historias protagonizadas por dioses, seres mágicos o héroes, con el fin de explicar el universo y todos sus orígenes. Y pues todo lo anterior se manifestaba a través del arte, ya sea por medio de la arquitectura, de piezas de cerámica, textiles, escritos, gráficos, etcétera. A continuación, se explica más a fondo cómo el arte, específicamente la arquitectura, la escultura y la pintura, sufrió diversos cambios y transformaciones adecuándose al contexto que se vivía, que en este caso fue el cambio de la época prehispánica a la colonial. Bueno, el papel que tenía el arte en ese momento, antes de la llegada de los españoles, se veía reflejado en diferentes estilos de arte, diferentes representaciones artísticas. Esto, pues, para que los indígenas pudieran, de cierta manera, una mejor comprensión tener. Y pues era principalmente de ratificación a la sociedad que lo origina, buscaban también la respuesta de aquellos grandes mitos que daban origen a las mismas culturas. Y pues todo esto mediante lo que venía siendo artesanos de las élites religiosas, y pues mediante la arquitectura, cerámica, textil, pintura, pues se manifestaba todo esto, y pues se veían formas de representación que van desde la abstracción geométrica, simbólica, hasta formas figurativas que, como ya dije, pues era mucho mejor para el entendimiento. Bueno, y ahora en cuanto a las transformaciones que se experimentaron durante el proceso de la colonización, esto quiere decir que con la llegada de Colón al continente surge el arte colonial. Esto se trata de un estilo con una importante influencia europea y sin embargo se ha dado un tipo de asimilación por parte de los colonos de las artes y los estilos precolombianos. Las condiciones materiales de este periódico histórico fueron trastocadas profundamente y se utilizó como una de las formas más eficaces posteriormente de la evangelización de los indígenas. Su principal forma de manifestación ha sido la arquitectura, la cual se ha presentado a través de hospitales, universidades e iglesias, y asimismo tiene una fuerte raigambre europea, estos siendo estilos como el renacentista, el barroco y el rococó. Y bueno, el rol que tomó el arte en la época colonial fue muy diferente, ya que sufrió grandes cambios a raíz de la colonización. Se pasó de tener la predominancia en la escultura con barro y arcilla, en la pintura en murales y paredes, y la arquitectura como base en ejemplos y en las pirámides y los templos de las culturas que había en Mesoamérica, a centrarse en el arte religioso que fue introducido por los españoles. Y esto fue una consecuencia de cómo cambió la religión de las creencias que tenían las culturas mesoamericanas a la religión católica. Y es por eso que la expresión artística pasó a centrarse en el catolicismo que fue impuesto en los indígenas por los españoles. Podemos ver un ejemplo aquí, que es un ejemplo del arte mestizo, donde se representa a los indígenas que están adorando a la Virgen del centro de la religión católica. Y bueno, los principales estilos de pintura que se tuvieron fue el barroco en el siglo XVII y más tarde el romántico en el siglo XVIII, los cuales se caracterizan por tener sombras, expresiones dramáticas y representar sucesos históricos. Estos son algunos ejemplos que hay de pintura. Primero tenemos el del fragmento del mural que se encuentra en Teotihuacán. Se puede representar el arte que tenían antes los mesoamericanos, y después la pintura que representa un evento del catolicismo que fue pintado por Juan Correa, que fue un pintor no hispano. También en la escultura se notan muchas diferencias, ya que hay figuras como el Chacmol, que está en Mérida, el monolito en el Templo Mayor y la cabeza olmeca, que son representaciones
de fracciones de las personas que existían antes en México y de sus tradiciones. Y podemos ver cómo las esculturas de la religión católica que se dieron en la época colonial son de santos o figuras religiosas que tenían en esa época. Después en la arquitectura vemos como la mayoría de los templos y las pirámides son de este estilo, como el del templo de Cucuclán en Chichén Itzá y la zona arqueológica de Larná en Mérida, que se centran en templos y centros importantes que se tenían en las culturas mesoamericanas. Después se pasó a tener una arquitectura un poco más romántica y barroco, en que podemos verlo en todos los edificios que hay, especialmente en la Ciudad de México, por ejemplo el Zócalo, que se ve que tiene detalles por fuera y por dentro, donde hay demasiado detalle y atención, y aparte se usó como el arte como un centro en la religión. Bueno, para finalizar, la reflexión que nosotros hicimos sobre la manera en que dicha expresión sigue vigente, como la conocemos en nuestros días, podemos decir que el arte es una manera de representar visualmente la cultura e identidad de una nación. A través de él podemos conocer un poco del pasado y crear un vínculo entre la historia y el presente. Esta forma de expresión transmite emociones y mensajes para educar a la sociedad y a generaciones futuras debido a que trasciende y se puede aprender mucho de él. En México el arte sigue siendo muy importante y aunque ha evolucionado con el tiempo, la diversidad artística de nuestros ancestros se preserva en miles de museos y sitios arquitectónicos en todo el país, por lo que sigue siendo relevante en la actualidad. Hoy en día ambos tipos de arte, tanto el prehispánico como el colonial, son parte fundamental de la herencia cultural mexicana. Estas son las bibliografías y muchas gracias.